Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. Como ya saben, Halloween está prácticamente a la vuelta de la esquina. Así que qué mejor manera de celebrarlo que con la macabrosa colaboración anual. Estoy muy feliz de haber podido ser parte de la colaboración de este año. Todos los proyectos de mis compañeros están para dejarles los pelos de punta, así que no se olviden de pasarse por sus canales después de ver este video. Y bien, ¿qué hacer para este año? Pues me encantan los caballos, me gusta la mitología y recientemente me han estado gustando las cosas creepy. ¿Y qué criatura mitológica conjunta todas estas cosas? Pues muy simple, el Kelpie de la mitología celta. En resumen, es un espíritu que cambia de forma en un caballo blanco o negro, que habita en los estanques y ríos de Escocia, engañando a las personas para que se ahoguen y luego comen su carne. Lo sé, encantadora criatura. Esta vez como base decidí utilizar a la primer Monster High que compré para Custom, que es esta Avia Trotter. Pero mi plan es que su parte humana tenga un color de piel natural muy pálido. Pero para ser honesta, no tengo la paciencia para pintar cuerpos y ver cómo se despintan las articulaciones cada vez que las muevo. Así que después de pensarlo mucho decidí cambiar su torso por el de esta Poppy. Así que ahora que mis víctimas han sido seleccionadas, vamos a comenzar. Primero decidí retirar las piernas de Poppy. Al principio no fue nada fácil, pero después encontré la manera de hacerlo más sencillo. Y para retirar el torso de Centauro no fue tan difícil como creí, solo era cuestión de aplicar suficiente fuerza. Posteriormente decidí retirar las cabezas con agua hirviendo. Y ahora que ya tengo todas mis piezas por separado, voy a quitar lo que no voy a necesitar. Y continuamos con el proyecto. Con un cúter removí su cola, incluyendo al accesorio negro, y también el cabello en su cabeza para guardarlo para un futuro proyecto. Para que el nuevo torso humano se ajuste al cuerpo del caballo, comencé a retirar partes del plástico con ayuda de mi taladro. Y antes de hacer la unión decidí lijar todas las imperfecciones del plástico del torso. Una vez listo, lo lavé con agua y jabón. Para que hubiera un soporte resistente entre ambas piezas, decidí unirlas con un alambre. Después rellené los espacios huecos con aluminio y pegamento epóxico. Y ya seco el pegamento, ahora sí utilicé mi arcilla epóxica. Una vez que la arcilla endureció, la lijé para obtener una superficie más uniforme. Y con una lija de grano grueso decidí lijar todo el cuerpo de caballo para ayudar a la pintura base a agarrar mejor. Y para las articulaciones apliqué una capa de pintura y encima una capa de superpegamento. Esto para ayudar a la pintura a mantenerse un poquito más. Y para las articulaciones más pequeñas me ayudé de un marcador permanente. Una vez que el cuerpo quedó completamente pintado, pasé a pintar correctamente sus pezuñas. Con ayuda de un pincel muy fino y la yema de mi dedo, comencé a aplicar la pintura para asemejar la textura de las pezuñas. Y para finalizar, protegí toda la pintura del cuerpo con barniz mate. Y ahora volvemos con la cabeza. Antes que nada decidí cortar sus orejas para reposicionarlas más adelante. Retiré los residuos de cabello de dentro de la cabeza y retiré la pintura de fábrica. Puse las orejas en su nuevo lugar y con un lapicero marqué ese espacio. Y decidí realizar el reroot con este cabello sintético negro. Con ayuda de mi aguja con el ojo cortado en ángulo, comencé a insertar el cabello en cada uno de los agujeros de la cabeza. Pero recuerden antes pintar el cuero cabelludo del color de su cabello. Para cubrir los agujeros donde estaban sus orejas utilicé 2 trozos de tela, los cuales también pinté de negro. Una vez terminado el reroot me di cuenta de que le hice exactamente mi mismo peinado con mi mismo cabello.
Coloqué pegamento por dentro de la cabeza y lo dejé secar completamente. Ya que estuvo seco, coloqué la cabeza en su lugar. Protegí el cabello con un trozo de tela y alfileres, pegué sus orejas con super pegamento y rellené los huecos con pegamento epóxico. Una vez que endureció, mezclé pintura del color de su piel y apliqué aproximadamente 8 capas delgadas sobre su cara. Y después lijé un poquito para suavizar. Y para poder comenzar el repaint apliqué una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. Los habitantes de Highlands, las tierras altas escocesas, saben que no deben acercarse a un lago al anochecer, ya que lo más probable es que se encuentren con un hermoso caballo negro como el azabache o a un blanco luminoso. Cuenta la leyenda que los viajeros al encontrarse con el animal son incapaces de resistir la tentación de montarlo y se acercan inmediatamente a él. El caballo, extrañamente manso, permite al viajero que suba sobre su grupa, pero una vez que ha logrado su propósito galopa hasta el lago y se arroja en la parte más honda arrastrando al jinete junto a él. Los kelpies o caelpies son seres mitológicos pertenecientes a la mitología celta. Viven en Escocia en lagos dulces o salados, humedales o ríos que pasen por espesos bosques, puesto que son espíritus o demonios del agua. Los kelpies son capaces de adoptar varias formas. Cuando salen en busca de presas humanas, usualmente toman apariencia de caballo, aunque también pueden adquirir forma humana e incluso hay versiones en las que se los representa como una especie de hipocampo. Como mencioné anteriormente, el kelpie suele adoptar la forma de un caballo negro o blanco, pero en su forma humana luce un aspecto mojado con una cabellera revuelta y llena de algas marinas. El kelpie intenta ganarse la confianza de los viajeros para atraerlos al lago y lanzarlos al agua. Según la mitología, existe cierta diferencia entre el kelpie de agua salada y el de agua dulce. Los que viven en los lagos de agua salada se conforman solo con que la víctima haya tragado un poco de agua, mientras que los kelpies de agua dulce son mucho más peligrosos. Una vez que se ha lanzado al agua, se revuelve contra su víctima y la devora. Uno de los cuentos populares más conocidos acerca del kelpie es la de varios niños subiéndose a su lomo, que se estira todo lo necesario para que los humanos puedan subir. Después, un niño, normalmente el más pequeño, se queda en la orilla y acaricia el cuello del kelpie que lo atrapa y en algunas ocasiones debe cortarse la mano o los dedos para poder liberarse mientras el resto de los niños son arrastrados al fondo. Una vez terminado el repaint, rocié 3 capas de Mr. Super Clear. Después de que se secó el sellador, apliqué barniz brillante en sus iris, uñas, sangre y pezuñas. Continuando con el cuerpo, tomé un trozo de alambre, lo doblé por la mitad, lo enrollé y lo coloqué en la cola con pegamento epóxico. Para simular pelo en la parte de caballo, cepillé un poco de estambre y estuve cortando por muchas horas más estambre para conseguir flock. Después comencé a pegar el estambre cepillado en la parte baja de las patas y para el resto del cuerpo pegué el flock. Con ayuda de un pincel rígido retiré el exceso de flock una vez que se secó el pegamento y tuve que aplicar 2 capas de flock en cada zona del cuerpo. Una vez terminado, coloqué un trozo de cinta de aislar en su cola, hice algunas cortinas con el mismo cabello que utilicé para la cabeza y comencé a pegarlas con pegamento universal desde la punta de la cola. Y así obtuve una hermosa cola posable. Para darle la sensación de criatura del lago, decidí utilizar diferentes plantas secas y comencé a pegarlas en diferentes partes de su cuerpo.
Desafortunadamente no pude grabarlo, pero apliqué un wash con pintura negra diluida sobre el musgo. Y con estos últimos detalles la pequeña Kelpie queda lista. Por último decidí darle un pequeño snack con este brazo que tenía por ahí. Mezclé más arcilla epóxica, pegué la articulación del brazo y empecé a aplicar la arcilla en esa parte. El punto era dar la sensación de un brazo arrancado. Una vez curada la arcilla, utilicé mi taladro para hacer otro tipo de heridas en el brazo. Después lo pinté con pintura acrílica y después de protegerlo con barniz mate, ahora sí podemos decir que el proyecto está terminado. Decidí nombrarla Saoirse. Los Kelpies son de mis criaturas mitológicas favoritas, así que estoy muy contenta de haber podido trasladar el concepto a una muñeca. Además de que me encantó ese look salvaje y sexy. Creo que sus 5 años de espera en el cajón valieron la pena. Pero, ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que no se olviden de pasarse por los canales de mis compañeros. The Dolly Geek, The Doll Fairy, Moonlight Jewel, Kira's Workshop, Jackie O, Hextian, H. Ali Crafts, Enchanterium, Dolly Pop, Harley's Dollhouse y His Name is Akin. Estoy muy feliz de haber podido hacer a Saoirse al lado de todos estos talentosísimos artistas. Así que de todo corazón quiero darles las gracias por haber colaborado conmigo. No se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bien, eso sería todo por hoy, chicos. Espero que pasen un excelente Halloween y nos vemos en el próximo video. Bye bye.